Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga llamada de los libertos, oriundos de Cirene, Alejandría, Cilia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Indujeron a unos que asegurasen: le hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Alborotaban al pueblo, a los senadores y a los letrados. Agarraron a Esteban por sorpresa y lo condujeron al consejo, presentando testigos falsos que decían: este individuo no para de hablar contra el templo y la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las tradiciones que recibimos de Moisés. Los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les pareció el de un ángel. Verbum Domini. Blessed are they. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Aunque los nobles se sienten a murmurar de mí, tu siervo medita tus leyes, tus preceptos son mi delicia, tus decretos son mis consejeros. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Te expliqué mi camino y me escuchaste. Enséñame tus leyes. Instrúyeme en el camino de tus decretos y meditaré tus maravillas. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu voluntad. Escogí el camino verdadero, deseé tus mandamientos. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Blessed be the Father of compassion. Bendito sea el Padre de compasión y todo aliento, quien nos alienta en todas nuestras aflicciones. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria a tibi, Domine. After Jesus Después que Jesús hubo saciado a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del lago notó que allí no había habido más que una lancha y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entre tanto, unas lanchas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan, sobre el que el Señor pronunció la acción de gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó: les aseguro, me buscan no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento que perece,
sino por el alimento que perdura, el que les dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron, ¿y qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere? Respondió Jesús, la obra que Dios quiere es esta, que crean en el que Él ha enviado. Verbum Domini. Nos tibi Christe. Today is the feast day Hoy es el día de la festividad del patrón de Polonia, San Estanislao, Krakow, who was obispo de Cracovia, 11th century. que ejerció su obispado en el siglo XI y debido a la inmoralidad del rey, And so on. a pesar de haber sido amenazado, continuó King saw to his estimulando el estilo de vida que promulgaba y el loss rey during the lo mató durante una misa y San Estanislao entombed at the cathedral fue aquel a quien se dedicó la catedral de Cracovia the center of prayer for the Polish people. y esta ha sido un centro de oración y To all of our festividad para el pueblo polaco, así que a ellos is like our own country, dedicamos Polish population. nuestras oraciones de hoy, así como a aquellas poblaciones de polacos que viven en otros países, que el día de hoy celebran la festividad de As Saint John Paul II Estanislao, quien como Krakow in Poland. sucesor actualmente And it's also el the Papa place where World Francisco, Youth Day will be held this coming también se representa mediante el obispo de Polonia. Así que hoy oramos por el éxito de la misión de los jóvenes que consideren visitar los sitios donde San Juan Pablo II compartió las festividades de San Estanislao como las celebramos hoy y que aprovechen las ventajas de este viaje. Cardinal Dziwisz, Stanislaw El Papa, First of all, thank you el for obispo his Stanislao kind words of condolences. ha recibido graciosas palabras de condolencias y toda la comunidad polaca también nos ha enviado amables palabras de Mother Angelica lamentación por el fallecimiento de la Madre Angélica y dicen también and how he was impressed with her as también haberse of faith sentido impresionado por una mujer de tanta fe y tanto amor a Dios como la Madre Angélica y lo hacen plasmar así en la carta, in the joys of eternity now. expresando But su interestingly, alegría he porque ella himself and his disfrute family, de la alegría de la vida Cardinal eterna. Dziwisz's family La familia del cardenal Dziwisz también fue lo suficientemente valiente como para soportar la persecución durante el periodo de dominio comunista en ese país, así como durante el tiempo de la ocupación nazi. Así que vemos el coraje de sus propios familiares, así como la del propio San Juan Pablo II, quien estudió en estos seminarios durante la ocupación nazi. Su propio doctorado, su propia tesis de doctorado fue sobre el arzobispo de Cracovia y su devoción a San Estanislao. Él es uno de aquellas pocas personas mencionadas en el testamento de San Juan Pablo II. Fue mencionado en su testamento porque San Juan Pablo II quería agradecerle por sus casi 40 años de servicio como secretario personal y de hecho el cardenal Dziwisz fue ordenado por el entonces arzobispo Karol Wojtyła, quien luego se convirtiera en Juan Pablo II. Y
Cuando el obispo Wojtyła fue elevado al arzobispado de Cracovia, él pidió que el padre Dziwisz fuera entonces su secretario personal. Así que mantuvo ese puesto por casi 40 años y viajó con el arzobispado y los cardinales al cónclave, en el cual eventualmente San Juan Pablo II fue elegido y pasó esos años en el Vaticano al lado de San Juan Pablo II. De este modo, siendo una manera muy particular de celebrar las festividades de Polonia. Quería también, a la luz de esta circunstancia, pues, hablar sobre la vida de San Juan Pablo II, particularmente sobre su última encíclica, los últimos lecturas que hemos estado viendo durante las últimas semanas. Un documento impresionante que San Juan Pablo II nos dejó es su encíclica en la Eucaristía. De hecho, nos menciona que San Juan Pablo II fue colocado cerca de donde yacen los restos de San Pedro, y a su lado hay una piedad sobre la pasión de Cristo en la cruz, y a su lado sobre la devoción de Estanislao, las cuales fueron esenciales en la vida de San Juan Pablo II. Su madre le enseñó a dibujar la cruz y le enseñó a ser totalmente devoto a Jesús a través de María. Entonces, la devoción personal de San Juan Pablo II a los sagrados sacramentos iniciaron en él. Así que es muy apropiado que actualmente descanse él en la Basílica de San Pedro, y los dos últimos documentos que él escribió, uno de ellos una carta apostólica que escribió en el 2002, en octubre de este año, sobre el Sagrado Rosario y el Rosario de la Virgen María. De hecho, siendo el año de la Virgen María, entre octubre del 2002 al 2003, fue el año del Rosario. Y luego en el 2003, él emitió su carta encíclica, la última de su pontificado, Ecclesiastes Eucaristía, la Iglesia de la Eucaristía, sobre los sagrados sacramentos. Entonces, escuchemos algunas de sus palabras sobre los sagrados sacramentos, y una vez leemos a través de Juan capítulo 6, para ayudar en el reino a través de la Eucaristía. Y esto es lo que él escribió para reformar, para revalorizar esta maravillosa Eucaristía, este sagrado sacramento. Y comienza diciendo que tiene un profundo sentimiento de gratitud por lo que celebramos relacionado con la pasión, muerte, resurrección y ascenso de nuestro Señor. En la Eucaristía esto se hace presente a nosotros. Cada vez que asistimos a la misa, ese evento, ese acto de salvación se hace presente. La pasión del Señor, su muerte, resurrección y asunción se hace presente a nosotros en la Eucaristía. Y entramos en contacto con la gracia de la salvación. Así que él dice, es una enorme capacidad en la Eucaristía la que recibe a toda la historia como receptor de la gracia de la redención. Imaginen esto, la manera en que la gracia de la redención se comunica a toda la historia, a todos los pueblos, es a través de la Eucaristía. ¿Qué capacidad de comunicar la gracia de salvación y redención a nosotros tiene este hecho? Así que
Él dice que a pesar de, habiendo escrito la carta sobre el rosario de la Virgen María, de modo que podamos contemplar el rostro de Cristo y contemplarlo junto a María. Esta es una agenda para el nuevo milenio que acababa de empezar, en el cual ya llevamos 16 años, que su plan para el milenio era contemplar el rostro, contemplemos el rostro de Cristo, pero hagámoslo junto con María, por quien Él tan cariñosamente adoró. Y contemplemos a Cristo, dice él, y seamos capaces de reconocer donde quiera que Él se manifieste. O sea, hay en Cristo, y lo leemos en las cartas de los apóstoles, que estaba presente en varias maneras, en la proclamación del Evangelio, en la conversión de las personas. Para contemplar a Cristo tiene que ver con poderlo reconocer donde quiera que Él se manifieste y en sus muchas formas de presencia, pero sobre todo en el vivo sacramento de su cuerpo y sangre. La Iglesia extrae su vida de Cristo en la Eucaristía, por Él, a quien se alimenta y aquel a quien ilumina. Aquí es donde yace el núcleo de la Iglesia, y es en la Eucaristía. No es el alimento que se nos da para saciar el cuerpo, sino el que permanece en la vida eterna. Siempre que celebramos la Eucaristía, los fieles pueden de alguna manera experimentar el camino durante la misa, y sus ojos se abren para reconocerlo, dice San Juan Pablo. Allí yace la importancia de que lo celebremos, porque las personas vienen a la misa para reconocer a Cristo, de igual modo que lo hacían aquellos discípulos. Los ojos se abren y se les permite reconocer a Dios. Y entonces habla sobre su generación y su propia experiencia personal, pero cómo ve él un tremendo valor y cómo no nos es posible estimar el valor para la vida de la Iglesia de este hecho. Y es algo que la Madre Angélica y las pobres clarisas de la adoración perpetua nos han transmitido como herencia, el valor de ese hecho como centro sacramental de la adoración a nuestro Señor. Y el Papa San Juan Pablo, en sus horas antes del sacramento y en adoración, decía: este es el valor inestimable de la vida de la Iglesia. Y como experiencia personal, decía, es agradable pasar tiempo con Él. La vida llega a descansar y sentirse como discípulo adorado y sentir el amor infinito de Él en el corazón. Y nosotros cristianos estamos llamados a esto, y pienso cómo no pudiéramos sentir esta necesidad renovada de pasar tiempo en el confort de su compañía y en adoración silente, en profundo amor ante la presencia de Cristo en el más sagrado sacramento. Y dice: ¿con qué frecuencia, hermanos y hermanas, he sentido yo y me he sentido fortalecido, consolado y apoyado? Eso es lo que encontramos. Si dedicamos tiempo y lo pasamos en adoración, encontraremos fortaleza, consuelo, apoyo en las luchas de nuestra vida cotidiana. Él cita a los santos y dice particularmente San Alfonso de Gloria, quien escribió con toda devoción que adorar a Jesús en el Sagrado Sacramento es el más elevado punto de los sacramentos, el más apreciado por Dios y el más útil para nosotros. Si nunca ha pasado tiempo en adoración durante los sagrados sacramentos, háganlo. Encontrarán que es cierto,
que es el más útil hecho que puedan hacer en su vida devocional. Él continúa diciendo que la Eucaristía es un tesoro preciado, no solo por celebrarlo, sino también por la oración que nos permite realizar contacto con el Espíritu de gracia. Y así se prolonga la gracia de la misa, aumenta los frutos de nuestra Sagrada Comunión. Sería solo por un breve momento en el que yo hoy pueda celebrar las sagradas componentes de la Eucaristía, pero el adorarlas por un breve momento durante la misa. Y finalmente, en este último párrafo, una vez más de su propio testimonio, dice, lo que es importante para las personas que fortalezcan su fe y lleguen a la conversión es el ser testigos personales. Escuchamos a las personas ser testigos personales de cómo el Señor entra en su vida, y esto es lo que San Juan Pablo indica en su testimonio personal. Permítanme, queridos hermanas y hermanos, compartir con ustedes con profunda emoción. Esto es algo que él siente profundamente. Permítanme, hermanos y hermanas, compartir con ustedes con profunda emoción como medio de acompañar y fortalecer su fe, mi propio testimonio de fe en la más sagrada Eucaristía. Ad verum corpus, note de Maria, Vetus Virginei, inclusive pro homine. Traducción. Es un himno muy conocido eucarístico. Bendito aquel cuerpo nacido a través de María, que sufrió, murió en la cruz por nosotros. Y el Papa Juan Pablo continúa. Aquí está la atesorada virtud, el corazón del mundo. Están buscando el corazón del mundo, la oración de completamiento que cada hombre y mujer inconscientemente pide. Nosotros pedimos ese sentimiento de completamiento, y es en la Eucaristía donde se encuentra ese placer de completamiento eterno. Una gracia trascendental y una que se pega a nuestra mente más allá de las apariencias. Aquí nuestros sentidos nos fallan. Visus tactus gustus. Nuestros sentimientos son tocados, y en las palabras del himno. Sin embargo, la fe derramada sobre nosotros es suficiente para permitirnos ver que está realmente presente, y lo experimentaremos a través de esos sacramentos, fortaleza, consuelo y apoyo, como San Juan Pablo II dice. Y concluye con el último verso del discurso eucarístico de Juan, que escucharemos el sábado. Permítanme, al final de la Eucaristía, como dice el Evangelio de Juan, decirlo en el nombre de toda la Iglesia y de cada uno de ustedes. Señor, ¿a quién debemos ir? Tú tienes las palabras de vida eterna.